Llegó al país el primer lote de vacunas de Pfizer contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos. Niña de 8 años habría sido manoseada por un auxiliar de imagenología del Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil. Sus familiares denunciaron el hecho. Agora, rapaziada, agora aqui, ó. Impactante explosión de un camión en una gasolinera en Brasil deja más de 20 heridos, algunos de gravedad. Iniciamos el mes de Guayaquil presentándoles 3 locales donde sus propietarios le apuestan a la reactivación económica. Avenida 9 de Octubre, principal arteria de la urbe porteña, muestra, además de su acostumbrado movimiento comercial, a varios exponentes del arte y la música urbana que deleitan a propios y extraños. Así empieza la noticia, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre. Ana, y buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana, Charlie y amables televidentes? Qué gusto que nos acompañen durante esta nueva jornada informativa. Así es, buenas noches. Iniciamos inmediatamente contándoles que por unanimidad el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral sentenció que el pasado 3 de junio sí se cumplió con las formalidades y el procedimiento previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial para que la mayoría del Consejo Metropolitano de Quito haya removido del cargo al alcalde Jorge Yunda. Veamos. Desde temprano se apostaron en los alrededores del Tribunal Contencioso Electoral TSE. Quienes apoyaban al alcalde Jorge Yunda se tomaron el lado sur, mientras que los opositores del norte, cada cual con parlantes, bubucelas y banderas, defendían su tesis. Adentro, de forma reservada, desde las 9 de la mañana, el pleno del organismo a puerta cerrada definía la suerte del burgomaestre. 1 hora y media más tarde, Yunda se quedó sin apoyo. La calle lucía vacía. El TSE, por unanimidad, ratificó lo resuelto por la mayoría del Consejo Metropolitano. En parte de la sentencia del TSE, que contiene 82 páginas, establece que en el proceso de remoción efectuado en contra de Jorge Yunda se cumplieron las formalidades y el procedimiento previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Yunda en su cuenta de Twitter no tardó en responder: el dictamen del TSE no me impide el ejercicio de mi cargo. La justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie. Jessica Jaramillo, quien impulsó la remoción, llegó al TSE en medio de aplausos. Es el renacer de la capital de la República. Quito retoma su liderazgo. Estamos hartos de la corrupción, venga de donde venga. El Movimiento Ciudadano por la Dignidad de Quito fue uno de los pioneros en las calles de Quito. Sin embargo, Yunda, todavía aquí como último cartucho, tiene el recurso horizontal de aclaración y ampliación, que lo podrá presentar dentro de 3 días hábiles. Es decir, hasta el próximo martes. De hacerlo, los jueces deberán responder en 2. Que ya no cambia el fondo de la decisión, sino alguna cuestión que consideren que no esté lo suficientemente clara o que no haya sido absuelta por parte del tribunal. La decisión del tribunal, la sentencia del tribunal, tiene que ser justamente ejecutada por el Consejo Metropolitano a efectos de que decidan ellos quién va a reemplazar al alcalde Yunda. Informó Héctor Romero. Por su parte, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló que asumirá la alcaldía de la capital una vez que sea notificado por escrito del fallo del Tribunal Contencioso Electoral sobre la ratificación de la remoción del alcalde Jorge Yunda. Guarderas sostuvo que al ser una decisión de última instancia, es de inmediato cumplimiento. La decisión de remoción del Consejo ha quedado totalmente firme. Ya no existe ni siquiera un alcalde removido, sino que tenemos un exalcalde. Se comunicará al Consejo Metropolitano a través de la Secretaría General, una vez que esté ejecutoriada la decisión, y a partir de ese momento oficialmente asumiré la titularidad de la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.
lo que va del año, la Jefatura Antinarcóticos ha logrado incautar más de 38 toneladas de droga, que en su mayoría estaba destinada al tráfico internacional. Eso es parte de las acciones ejecutadas durante el primer semestre de este 2021. Fueron más de 7 toneladas de droga listas para enviar a España, las que se logró decomisar en medio de las operaciones denominadas Impacto 531 y 532. Considerada el mayor golpe de la policía en contra de estas organizaciones narcodelictivas, fue parte de las acciones ejecutadas durante el pasado fin de semana y que suman ya a un importante decomiso a lo largo de estos 6 meses del 2021. 38.5 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Estas agrupaciones están en la búsqueda constante de reclutar a personal que les facilite el ingreso de la sustancia hasta los contenedores. Y es allí como se ha dado lucha permanente para desarticular a estas organizaciones. Se han desarticulado 18 organizaciones delictivas. El resultado de estos operativos arroja 2.366 personas detenidas. De acuerdo con los datos proporcionados, estos decomisos le han significado una pérdida económica para aquellos grupos narcos delictivos, superando los 1.880 millones de dólares. Contamos con 25 toneladas más de droga aprehendidas que en el 2020 en el mismo periodo. Informó José Morales. Y ahora les contamos que detienen a 5 personas acusadas de ser autores y coautores del crimen de una ciudadana peruana ocurrida en una clínica situada en el norte de Guayaquil. El autor de los disparos sería un menor de edad. Fueron en total 13 allanamientos los que ejecutó la Policía Nacional en sectores como Florida, Portete, Pascuales, Guasmos y en los pabellones 8 y 9 del Centro de Privación de Libertad de Varones. Así fue posible la captura de 5 personas implicadas en este suceso. 3 armas de fuego, de las cuales tenemos 2 armas largas tipo fusil y una pistola, 179 cartuchos de diferente calibre, 23 terminales móviles, un vehículo tipo taxi, un vehículo Kia y prendas policiales, ya que esta organización delictiva actuaba utilizando uniformes de similares características a la que utiliza la Policía Nacional. Sin embargo, existen al momento 2 menores de edad que ya estarían identificados. Ellos serían quienes ingresaron vestidos con uniforme policial y luego abrieron fuego en contra de la ciudadana mientras descansaba en la sala donde permanecía. La Fiscalía reafirma la teoría inicial y asegura que se equivocaron de víctima y le cegaron la vida a una joven de nacionalidad peruana. Lo que hicieron es disparar, ir a lo que tenían que ir y no se fijaron y no se percataron de que se encontraba otra persona. Las investigaciones permitieron llegar hasta la penitenciaría. Allí se encontraban alias Palanqueta, quien sería la persona que ordenó el asesinato de Popeye. También localizaron a alias Chino de las Estrellas, quien el día del crimen participó en la conducción de uno de los automotores. Días después fue capturado por otro delito y ahora será vinculado a este caso. Lo que tenemos claro es que la orden salió desde la cárcel y uno de los sujetos que habría ordenado es el conocido con el alias de Palanqueta. Informó José Morales. Y atención amigos, porque más adelante les contaremos que existe conmoción en Colombia. Denuncian 14 presuntos casos de abuso sexual a infantes en una guardería. 22:10, seguimos con más noticias. Familiares de una niña de 8 años denunciaron en Fiscalía que la menor fue manoseada por un auxiliar del Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil mientras le realizaba una radiografía. Este hecho es investigado. Llegaron a la fiscalía indignados. Eran los familiares de una infante de apenas 8 años que aparentemente fue víctima de abuso sexual en una casa de salud en Guayaquil. La niña acudió junto a su madre al Hospital Francisco de Icaza Bustamante la noche del miércoles 30 de junio.
para que la atendieran por un dolor en el hombro. El médico emitió una orden para que le realizaran una radiografía y descartar una lesión, pero la pesadilla habría comenzado cuando fue recibida por un auxiliar de imagenología. Le ha quitado su ropa, dirigiéndose a sus partes íntimas, le ha abierto las piernitas y le ha comenzado a tocar sus partes sensibles. Calculan que el individuo tendría 50 años de edad. Indican también que este habría impedido que la niña ingresara acompañada de su madre. Cuenta la mamá que la niña no salía y después la bebé sale llorando. Y esta persona lo que le dice es que a la mamá que la calme, porque está que llora por lo del hombro, Aseguran que en el hospital no les dieron mayor apertura ante lo denunciado. Sin embargo, se dirigieron a la fiscalía. La captura fue gracias a un médico que estaba atendiendo a la persona que se comunicó con el ECU 911. Por su parte, el gerente del hospital señaló que el acusado tiene una antigüedad de 14 años de labores en la institución. En ningún momento el hospital ha obstaculizado la asistencia de los elementos policiales. En ningún momento. La institución directamente no mantiene ninguna comunicación oficial con la familia, más allá de prestar toda su colaboración a las autoridades pertinentes. Informó Celeste Dueñas. Personas que confiaron en la captadora de dinero no regulada llamada Big Money en Quevedo buscaron explicaciones sobre sus capitales entregados. Miguel Ángel Nazareno, figura visible de la empresa en mención, no cuenta aún con orden de prisión alguna. Sin embargo, este viernes deberá rendir en compañía de su abogado su versión libre y voluntaria. El conteo del dinero que ingresaba hasta Big Money se lo hacía de manera manual. Como respaldo de las transacciones ejecutadas, las personas obtenían recibos. Los depósitos se los hacía desde los $300, sin embargo hay varios comprobantes que exponen montos de $3,000, $22,000 y hasta $600,000. Decenas de personas que colocaron su dinero en esta empresa este jueves acudieron al complejo Manila para conocer la fecha que recibirán sus inversiones. No, nada que invertir. ¿Qué? ¿Ya conoces el tema? ¿Vienes a retirar? ¿Y qué tal? ¿Sí le pagaron? Sí, todo bien. Actualmente la Fiscalía General del Estado investiga por el presunto delito de captación ilegal de dinero a Big Money, empresa que se autodenominó plataforma financiera. Entendidos explican que entregar un 90% de interés en 8 días, tal como lo ofrecía Big Money, no puede sostenerse bajo ningún concepto. Si alguien te ofrece 90% en el mes, incluso creo que no es en el mes, sino en la semana, es obvio que no hay actividad que permita generar eso. ¿No? Ninguna actividad lícita, al menos. A propósito de este caso, las cosas en Quevedo están complejas, al punto que como represalias del operativo que ejecutó la Fiscalía, personas no identificadas incineraron un vehículo policial. Otras no permitieron el ingreso de fiscales y personal de apoyo, siendo presuntamente perseguidos con armas de fuego y en motocicletas. Miguel Ángel Nazareno, figura visible de la empresa en mención, no cuenta aún con orden de prisión alguna. Sin embargo, este viernes 2 de julio deberá rendir en compañía de su abogado su versión libre y voluntaria. Informó Javier Rosero. Y en el primer semestre del 2021, las emergencias por violencia intrafamiliar reportadas al ECU 911 se incrementaron en un 3%. En diferentes ciudades, las cámaras registraron actos violentos contra la mujer y otros miembros del núcleo familiar. Tengo una emergencia. Dígame. Un hombre se volvió loco en 1 de agosto entre Cuenca y Bolívar, porque me quiere matar. Me estoy yendo ahorita a la policía. Por favor, ayuden a mí. ¿Es su conviviente? Sí, es mi conviviente. Y ayuden a mis hijos, saquen de ahí a mis hijos. Ya. Son llamadas y relatos desesperados de mujeres que están en peligro, audios que ingresan a toda hora al ECU 911. Diariamente en el país se reportan 316 alertas relacionadas con este tipo de agresiones, lo que establece un promedio mensual de más o menos 9.500 llamadas. ¿Qué pasó, señora? Me agredió mi marido. ¿Necesita ayuda de ambulancia? Sí, porque estoy golpeada. Las cámaras han detectado las agresiones en calles y espacios públicos de diferentes ciudades. En ocasiones las riñas se producen por el consumo de licor. Las grabaciones revelan cómo hombres y mujeres se agreden. La presencia policial ha sido fundamental en la mayoría de los eventos para evitar que las cosas pasen a mayores. No tenemos un protocolo interinstitucional para responder en caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo,
Es importante que generemos conciencia y que estas emergencias no existan. Guayas, Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro son las provincias donde más casos se reportan. Emergencias de violencia intrafamiliar denunciadas al 911 de enero a junio del 2021 suman 53.123, un 3% más que en el 2020. La mayor parte violencia contra la mujer. Entre las recomendaciones es fundamental que rompa el silencio. Ningún tipo de violencia tiene justificación. Al primer signo de peligro o amenaza, denuncie. Tenga a la mano un teléfono para pedir ayuda. Es importante que le cuente su situación a alguien de confianza y creen una clave de alerta, informó Iván Casado. Atentos porque llegó al país el primer lote de vacunas Pfizer contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos al gobierno ecuatoriano. Son 1 millón de dosis. Pasadas las 17 horas de este jueves pisó territorio ecuatoriano en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito el avión con 1 millón de vacunas Pfizer como parte de una donación del gobierno de Estados Unidos. Estas donaciones del pueblo norteamericano vienen sin costo ninguno y sin condiciones. Repito, los Estados Unidos proporcionan estas vacunas sin ningún compromiso, no incluyen ninguna presión por potenciales favores o concesiones ni ahora ni en el futuro. 1 millón más llegará dentro de 3 semanas. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en nuestro país, resaltó el interés de Norteamérica de contribuir en América Latina para enfrentar la pandemia del COVID-19. Los Estados Unidos conocen de primera mano la tragedia de esta pandemia. Mi país es el país más afectado de todo el mundo por esta crisis, por esta pandemia. Tenemos en mi país más casos de COVID que cualquier otro país en el mundo y tenemos desafortunadamente más muertos en mi país dado esta pandemia que cualquier otro país. Este no es el primer aporte de ese país. Anteriormente entregó a Ecuador $28 millones, 2 hospitales móviles, como una clínica, y 250 ventiladores para casas de salud. Hoy estamos viviendo un día de fiesta. Es un día de fiesta porque estamos con las herramientas suficientes para poder combatir la pandemia. Y las vacunas son la única herramienta que permitirán a los ciudadanos alejarse de la muerte. De esta forma, el gobierno nacional se abastece de vacunas con la intención de alcanzar la meta establecida. Es decir, vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gestión. Las vacunas son distribuidas para los grupos que tenemos esta semana, que van a ir progresivamente disminuyendo las edades. Informó Héctor Romero. Con un pregón cívico, Juliano se dio inicio a las fiestas de la ciudad de Guayaquil al conmemorarse los 486 años de fundación. Durante el acto se rindió un minuto de silencio para quienes han muerto por el COVID-19 en la urbe porteña. Con el ingreso de las autoridades al Parque del Centenario, se dio inicio el pregón cívico juliano en homenaje a los 486 años de fundación de Guayaquil. Aquí se entonaron las sagradas notas del himno nacional, para luego rendir un minuto de silencio por las memorias de quienes fallecieron por COVID-19 en la urbe. Y que estas experiencias que hemos tenido que vivir, de dolor, de perder familiares, amigos, colaboradores, nos ha servido para crecer, para saber y dar gracias a Dios de que estamos vivos, de que hemos aprendido a ser mejores. Por ello, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dio a conocer que en homenaje a las víctimas se procederá a instalar un mural donde existirán 10.000 estrellas, que significa el amor y cariño por quienes partieron en plena pandemia. Que va a haber un espacio en esta ciudad donde con estrellitas se marcará cada una de sus vidas para que la historia de esta ciudad no los olviden jamás. Desde este 1 de julio hasta finales del mes, dicen las autoridades, se desarrollarán eventos presenciales y virtuales, pero eso sí, bajo las respectivas medidas de bioseguridad. No hay desfiles, el COE nacional y el COE local tienen prohibidos estos actos masivos. Todo esto es en streaming y presencial con aforo. A nosotros nos encerraron, pero siempre fuimos libres. Nos pusieron mascarillas, pero no dejamos de hablar. Nos dijeron que no podíamos trabajar
y lo hacíamos a través de medios electrónicos. Guayaquil es imparable y a ustedes les consta. Primera línea estuvieron ustedes. Los vi porque también estuvimos nosotros. Eso es Guayaquil. Guayaquil con mascarillas, encerrados, sin mascarillas, en pandemia, por teletrabajo. Guayaquil trabaja, se levanta, vive y come. Eso somos nosotros. Al finalizar el acto, los asistentes se deleitaron con las voces de Astrid Hachi y Ovidio Parra, quienes interpretaron tradicionales canciones guayaquileñas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y al caminar por la tradicional avenida 9 de octubre no solo puede contemplar la belleza, el movimiento comercial y el desarrollo de esa zona regenerada de Guayaquil, sino también encontrarse con músicos urbanos que demuestran su talento en las calles. Conozcamos más de estos artistas que cantan y tocan sus instrumentos para deleitar a todas las personas que pasan por el bulevar. La tradicional avenida 9 de octubre se ha convertido en el escenario de los artistas urbanos como el guayaquileño Luis Bonoso, quien lleva 7 años tocando el saxofón en la calle, deleitando con su melodía a todo el que pasa por la Plaza San Francisco. Y es bonito poder hacerlo en la ciudad de uno, donde uno nació. Alejandro Espíndola es argentino, pero hace año y medio llegó a Guayaquil y siente agradecimiento por esta ciudad que le permite expresar su arte como músico urbano. Para un músico urbano, el mayor escenario es la calle. Es mucho más grande que tocar en un estadio con 65.000 personas, porque acá pasa gente todo el tiempo. Me pone el mago, decía. Habla de la magia que tiene la música. La gente sale de su trabajo, uno lo ve con sus caras largas, con su maletín, cansado, y ven a un músico y se quedan ahí sentados, se sientan, se relajan sus 15, 20 minutos, media hora, y ya cambia su estado de ánimo. Y cuando coinciden con otros artistas, aunque toquen diferentes instrumentos y sean de distintas nacionalidades, compaginan a la perfección como si antes se hubieran puesto de acuerdo. No nos preparamos porque cada uno tiene su repertorio, cada uno tiene lo suyo, pero a la hora de ensamblarnos o de hacer algo juntos, es algo que libre y espontáneamente se va dando. El colombiano Junior Aicardi trabajó 10 años en la Orquesta Sonora Dinamita y de cantante pasó a tocar el saxofón, algo que perfeccionó en tiempo de cuarentena. Cuando llegó la pandemia, yo lo que pude hallar en el saxofón es una tabla de salvación para poder trabajar. Le agradezco mucho a la ciudad de Guayaquil y un agradecimiento que llevo en el corazón porque la gente me apoya. Quiero sentir la dicha. José Yucha toca instrumento de percusión en la avenida 9 de octubre. Su discapacidad visual no ha sido impedimento para demostrar su talento. El que quiere puede, y con amor todo se puede. Para estos artistas urbanos, transmitir su pasión por la música en la calle permite una conexión con el público que se detiene a apreciar su arte en un Guayaquil cultural. Informó Rosalena Vázquez. Bueno, iniciamos el mes de julio presentándoles 3 locales donde sus propietarios le apuestan a la reactivación. Por ello han reinventado sus menús y sobre todo han adecuado los locales que funcionan en distintos puntos de Guayaquil. Carlos Julio Gurumendi nos presenta la siguiente nota en nuestro espacio Reactivando la Economía. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Iniciamos este recorrido por el norte de Guayaquil, en la Ciudadela Alborada, 8ª etapa, donde nos encontramos con la Menestra de Porro. Su propietario había iniciado antes de la pandemia a instalar un local en otro sector, pero la situación lo obligó a cerrar. Esto le ocasionó grandes pérdidas, pero no quiso quedarse con los brazos cruzados, por lo que recibió el apoyo de su hijo y de su esposa, y desde su propia casa instalaron el negocio. Primero armamos el garaje de la casa, primero lo armamos, que nos sobró pintura del otro local y como no teníamos capital nos tocó
chispear todas las paredes con la pintura y que es un diseño bonito y a la gente le gustó ese vehículo. La especialidad en este sitio son las menestras, acompañadas de una proteína, las mismas que son hechas a la plancha. Tenemos carne, pollo, chuleta, costilla, alitas, tenemos chuzos, nuestras costillas, que son nuestras especialidades, costilla barbecue, costilla mostaza miel. Todas nuestras proteínas vienen acompañadas con papa y ensalada. Y siguiendo por el sector, al pie de la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, encontramos un local donde su principal carta son los mariscos. Don Cevichón es un negocio familiar. Su padre es el mentalizador. Con la pandemia tuvo que cerrar. Pues volvimos a abrir después de 3 meses, pero ahí ya yo decidí ya dejarle a los chicos, que ellos continúen con este negocio. Los platos que aquí se elaboran son a base de mariscos. Los encargados de preparar nos comentan que su menú es muy amplio. En el cevichón podemos encontrar ceviches hasta de 5 mariscos. Tenemos ceviche, el clásico es el de pescado, camarón, y puede ser nuestro plato estrella, nosotros le decimos la pastilla azul. Es un ceviche jumbo con todos los mariscos. De darle a conocer a los guayacos un ceviche distinto, ¿no? Hay la manera de Manaba de servirse un ceviche también, le ponemos la opción del maní. Y por ese mismo sector encontramos a esta joven pareja, quien lleva 3 meses casados, pero se conocieron desde las aulas universitarias. Julio y María Belén son los propietarios de Ruquito, ubicado en la ciudadela La Alborada. La pandemia hizo que su negocio se fortalezca, utilizando las redes sociales, donde promocionaban todos sus productos. Y más que todo, más nos dedicamos a darlo a conocer después de la pandemia, porque sabemos que obviamente la comida es algo subjetivo, a unos les gusta, a otros no, pero entre más nos visitan, hay más personas que nos recomiendan. Chuletas, pollos, costillas, papas y su fuerte, el moro chicle. Estos forman parte de su menú. Ese sabor es distinto, algo un poco asiático, porque él es de familia asiática. Un moro chicloso, el queso que nadie le pone. Nosotros nos esforzamos por brindar el mejor servicio también al cliente. Nos hemos capacitado con personas profesionales para que nuestro personal también esté capacitado. Por eso en este mes de julio presentan sus negocios, siendo una de las maneras para reactivar la economía. Informó Carlos Julio Gurumendi. Me pareces más, es justo que hoy te pueda yo cantar. Guayaquil de mis amores, en ti encontré mi libertad. Pero hoy no llena de esperanzas y con fundamento humilde ya encontramos las coordenadas. Es cuestión de no rendirse, deslumbrante es tu mirada. Quiero que lo hagan conmigo en Guayaquil, yo me quedaré. Ven para que yo te invito, yeah, Guayaquil yo pasaré. Bailando toda la noche, en tu malecón me quedaré. Bailando toda la noche, es muy bonito poderte ver. Bailando toda la noche, al Cerro del Carmen y ahí estaré. Bailando toda la noche, bailando toda la noche. Ay, me voy caminando pa' Guayaquil. Bailando toda la. En nuestro país, luego de que su médico le recomendó 2 días más de descanso para garantizar su recuperación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, retornará al país este 2 de julio. El mandatario regresa de una operación practicada en Estados Unidos. La misma le permitió drenar un quiste que se encontraba en la parte lumbar, razón que le impedía mantener una buena movilidad. Cambiamos de tema y les contamos que más del 60% de los deportistas que representarán a Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio son mujeres. Esto marca un precedente ya que en muchas disciplinas ellas han logrado clasificar mucho antes en nuestro país y esto no había ocurrido. Aquí los detalles.
En disciplinas como tiro con arco, golf o boxeo, no solo habrá por primera vez representación ecuatoriana en unos Juegos Olímpicos, sino que además son mujeres las que irán tras la búsqueda de una medalla. En lucha tenemos 2 deportistas mujeres, levantamiento de pesas, las velocistas de 4%, tenemos 5 féminas ya clasificadas directas. Nos están dando una señal de que las mujeres pues están copando los sitiales preponderantes a nivel de los Juegos Olímpicos. Y no solo eso, sino que tienen posibilidades de traernos muchas alegrías. Además, en estos Juegos Olímpicos se incorporaron nuevas disciplinas. Una de ellas es el surf, en donde también Ecuador logrará debutar. Bueno, mujeres al poder, ¿no? Todos nos esforzamos, cada día nos despertamos con un gran sueño de dar lo mejor de nosotros, de dar lo mejor por el país. Y es que de los 46 deportistas ecuatorianos clasificados a Tokio, 29 son mujeres. O sea, he escuchado que dicen que las mujeres son como que un poco debilutas y así, pero no, las mujeres vamos dando más de qué hablar, más oportunidades, que nos apoyen más, igual que a los hombres. Y el país somos nosotros, no son todos los ecuatorianos por los cuales nos vamos a poner en esa línea de salida. Coinciden en que esta cifra les deja la responsabilidad no solo de representar a su país en una competencia de tal magnitud, sino de marcar un precedente para que próximas generaciones se enamoren del deporte como lo hicieron ellas. Informó Celeste Dueñas. Vanessa Chalá clasifica a Tokio tras 8 años de preparación y una lesión que la dejó fuera de los Juegos de Río de Janeiro en 2016. La judoka tiene 7 medallas de oro y 3 de bronce. Además es bicampeona panamericana 2020-2021 en México y campeona de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en 2018. Veamos. Cuidado ahí con el tren. No solo en el judo, sino también en el atletismo. Mi padre fue también deportista, entonces nos mueve, ¿no? El deporte mueve a la familia Chalá. Hay un compromiso con la sangre que sembró disciplina desde los primeros años. Pero fue a los 13 cuando su hermana Carmen, múltiple medallista panamericana y sudamericana que también participó en 3 Juegos Olímpicos, le inculcó el camino a la gloria. Siempre estuvo pendiente de mí y yo acatando sus consejos que son los que me sirvieron para llegar a donde estoy. Vanessa Chalá tiene 31 años, pero 17 en formación como judoka. En su palmarés brillan 10 medallas, 7 de oro y 3 de bronce, alcanzadas en diversos torneos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Canadá y República Dominicana. Campeona de los Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018, bicampeona panamericana en México. Me preparé aproximadamente 8 años para conseguir mi clasificación. En algunos años atrás no pude llegar a los pasados Juegos Olímpicos por diversas situaciones. El último bronce obtenido en el Gran Slam de Antalya, Turquía, el 3 de abril, tras vencer a la croata Carla Prodan, le granjeó su cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para mí Turquía era un reto más, porque la Federación Ecuatoriana de Judo anhelaba mucho una medalla en un Gran Slam, lo que se le había hecho un poco difícil alcanzar. Ese podio le significó 500 puntos más en su estándar internacional, que la puso en el puesto 19 y 13 en la clasificación directa. Hasta el momento nos encontramos clasificados de forma directa, Lenín Preciado y Vanessa Chalá, y nuestra compañera Estefanía García, ella mantiene la cuota panamericana. Los entrenamientos toman 5 horas en 2 jornadas. Intensifican ejercicios en los tatami, donde nadie puede entrar con zapatos ni zapatillas. Normalmente en las tardes son los entrenamientos de técnicos tácticos, ¿no? Y de randori, que son los combates. ¿En algún momento de su trayectoria sintió que hubo una lucha perdida? Pues hubo un momento de mi vida que quise retirarme del deporte cuando sufrí una lesión, ruptura de ligamentos. Con David Arandi y Efrén Flores, informó Jorge Escobar.